Bueno, le doy la palabra a mis compañeros del equipo técnico, tanto a Yolanda, nuestra coordinadora en la subdirección de evaluación, a Guillermo, para que por favor inicien con la presentación. Yolanda, discúlpame, tienes el micrófono apagado. Perdón por colocar la cámara, me olvidé el micrófono. Buenos días a todos, me presento, soy Yolanda Casallas, soy coordinadora del grupo de valoración y manejo de impactos de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es pues para nosotros muy importante estas reuniones de transferencia de conocimientos porque les vamos a compartir a ustedes el desarrollo de herramientas realizadas por el equipo desde SICTA, pero con, digamos, con la participación de equipos de evaluación, herramientas muy importantes que nos sirven a la hora de tomar decisiones en el marco pues, del licenciamiento ambiental. Le doy el espacio a Guillermo para que se presente y iniciaría con la charla de jerarquización contándoles cómo la historia de este instrumento, cómo surge y por qué surge, y luego le daría nuevamente la palabra a Guillermo para que él les explique en qué consistió la construcción del instrumento, de qué es el instrumento y un pequeño como ejemplo o ejercicio de cómo utilizarlo. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Quisiera preguntar si me están escuchando. Sí, Guillermo, te escuchamos bien. Vale, muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Guillermo Villamil. Soy líder técnico del Grupo de Valoración Económica Ambiental de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA. Sean todos entonces muy bienvenidos a esta jornada de transferencia de conocimiento. Guillo, ¿no hablaste más o no te escuchamos más? No, eso pues era, como mencionaste, era la presentación. Listo. Si ¿Tú nos compartes la presentación? Sí. Me avisan, por favor, cuando la vean. Listo, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Listo. Entonces, iniciamos con la presentación de la historia de la herramienta. Esta herramienta surge como una necesidad, digamos, propia del grupo de evaluación económica ambiental de la ANLA. Nosotros teníamos, digamos, inconvenientes porque para los que conocen cómo se realiza una evaluación económica ambiental, el insumo principal para realizar la evaluación económica ambiental es la definición de los impactos significativos que va a tener un proyecto. En las evaluaciones ambientales que se venían presentando, digamos que se encontraban deficiencias a la hora de establecer estos impactos en los estudios. La evaluación ambiental era deficiente, las metodologías no eran bien aplicadas y teníamos como unos vacíos de conocimientos que no nos permitían tener como esa información. Adicionalmente, en ANLA nos empezamos a dar cuenta, o hace ya varios años, que la evaluación de un proyecto que se ubica en una región
pues no puede desconocer el contexto de la región, no puede desconocer los impactos que ya existen en la región por proyectos del mismo sector o por proyectos de diferentes sectores. Entonces, surge la idea de construir esta herramienta para dar ese aporte en el tema del número de, digamos, de impactos que se presentaban por región. Se plantea entonces hacia el año 2014-2015, estamos hablando que es una herramienta que lleva en construcción, digamos, duró en construcción varios años, dada la complejidad de la información que requeríamos y de la base de datos que requerimos formar tan gruesa. Ya van a ver, Guillermo ya les va a explicar cómo se hizo esto y cómo se determinó esta base de datos, pero básicamente les adelanto que la base de datos para realizar esta herramienta corresponde a todos los impactos, a todos los proyectos licenciados, digamos como universo, de ahí se toma una muestra, todos los proyectos en todos los sectores y en todos los subsectores que hacen parte pues, del decreto 1076 en el marco del licenciamiento. Se hizo pues como un desarrollo de la herramienta compartida entre la autoridad y las empresas solicitantes, los sectores. La construcción de esa base de datos identificó los impactos significativos que, digamos, que son los impactos tipo que se pueden presentar por un proyecto determinado en un área, dependiendo de su ubicación geográfica, dependiendo de la zona hidrográfica, la subzona hidrográfica, y como las características, digamos, socioeconómicas de una región o de un municipio, está por municipio la base, está por departamento y por zona y subzona hidrográfica. La idea era, a partir de la revisión de todos esos estudios que se definieron a partir del universo muestral, revisar uno por uno cada estudio durante la etapa de evaluación, cuáles impactos fueron identificados como relevantes en esa etapa y en los seguimientos posteriores, qué impactos se detectaron que no habían sido calificados como significativos, pero que en efecto sí fueron significativos en el desarrollo del proyecto. Y empezar a construir esta base de datos con esta información. La herramienta pues nos permite, en fin de cuentas, si quieres pasas, Guillo, para que vean el objetivo de la construcción de la herramienta. Pues el objetivo general era utilizar toda esa información con que contábamos. No ha pasado la diapositiva, Guillo. Toda la información con la que contábamos en ANLA, que información valiosísima sobre estos impactos y la manera como se presentaban o se ubicaban de una manera en el territorio, para al final contabilizarlos y poder establecer una frecuencia. Esa frecuencia hace referencia al número de veces que se repite ese impacto sobre un recurso en un área, en un lugar específico que se desarrollan los proyectos. Así, esta herramienta pues servía no solamente para la toma de decisiones de ANLA, para poder, digamos, como recalificar esos impactos que presentaba la empresa, sino también para las empresas mismas a la hora de calificar sus impactos se pudieran dar cuenta que si en una zona donde los proyectos, donde ya hay demasiados proyectos, dígase en las zonas orientales, los proyectos de hidrocarburos, o ahora en la zona de La Guajira, los proyectos de energías renovables, se puedan lograr identificar qué tanto se está afectando ese recurso, cuántas veces, cuántos número de repeticiones de esos impactos se dan para de esta manera poder recalificar esos impactos. Así el proyecto no tenga una repercusión grande, digamos, sobre un recurso, por ejemplo, el recurso hídrico,
Si ya en la zona hay un impacto grande, hay una competencia grande por el recurso, por el número de veces que se repite eso, pues inevitablemente ese proyecto que va a entrar ya no le puede dar una calificación menor a este impacto. Entonces sirve tanto para usuarios como para que van a solicitar licencia, como a nosotros como autoridades para la toma de decisiones. También nos dimos cuenta que la herramienta servía en la etapa de seguimiento porque nos va a permitir identificar hacia dónde enfocarnos directamente cuando se haga el seguimiento. Por ejemplo, cuando nosotros revisábamos puertos, nosotros considerábamos al principio que la mayor afectación era o sobre el recurso marítimo, o bueno, algunas afectaciones en suelo. Nos dimos cuenta que la mayor afectación de los puertos es en la calidad del aire. Y así identificar hacia dónde enfocar el seguimiento. O sea, cuando vayamos a hacer seguimiento a un puerto, pues tendremos que dar más relevancia a la revisión del cumplimiento de las medidas de manejo de calidad de aire o del cumplimiento de la internalización de los impactos a través de esas medidas de manejo. Entonces, eso es como en términos generales les cuento cómo surge la herramienta. La herramienta contó con el apoyo en la construcción de esa base de datos de muchos profesionales de evaluación, bastantes años, para obtener esa base de datos. Y esa base de datos se está actualizando cada año. Cada año hay una actualización de la herramienta y se logran identificar, o como ya les va a mostrar Guillermo, se van, digamos, identificando nuevos impactos que surgen por el desarrollo tecnológico, porque ya tenemos actividades, por ejemplo, offshore, por el desarrollo de múltiples variables que afectan y que generan nuevos impactos significativos para el desarrollo de proyectos. Entonces, digamos que después de este preámbulo de la herramienta, le doy la palabra a Guillermo para que les muestre específicamente de qué se trata la herramienta, digamos, de manera detallada cómo se construye y el ejemplo a seguir. Muchas gracias. Si tienen preguntas hasta el momento, pues quedo atento. Muchísimas gracias, Yoli, por la introducción. Y así como mencionaba Yolanda, este instrumento pues tiene un potencial que es analizar, por ejemplo, a nivel de departamento, los potenciales impactos que se pueden llegar a generar, en este caso los impactos significativos. También los podemos analizar, pues, hacer un análisis de impactos a nivel municipal e incluso podemos llegar a hacer un análisis a tipo de proyecto, que es lo que nos vamos a enfocar ahora. En cuanto a los objetivos, ya se mencionó pues el objetivo general. En cuanto al específico, a los específicos, tenemos 3 puntos. El primero pues es un objetivo específico más que todo como administrativo, como dar orden para lo que puede ser un eventual control, comando y control pues, de los proyectos, que es reducir los tiempos de recolección de la información relacionada con los impactos en áreas geográficas, entonces municipios, departamentos, zonas y subzonas hidrográficas. Y tenemos unos objetivos específicos, el 2 y el 3, en los cuales ahorita vamos a pensar en ellos, ya cuando estemos aplicando el ejercicio, y vamos a ver cómo podríamos entonces a través de la herramienta poder entonces pensar un poco como en los planes de manejo, en las medidas, cómo gestionar mejor nuestros recursos, ¿vale? Sin embargo, el objetivo 2 y 3 dicen lo siguiente: focalizar las medidas de manejo ambiental según la acumulación de impactos en el área de influencia del proyecto. Y en el objetivo específico 3 es priorizar campañas, monitoreos y seguimiento para control de impactos acumulativos. Entonces ya estamos viendo que la herramienta, además de darnos información acerca de los proyectos, de los municipios, de los departamentos, también nos puede dar como una información acerca de la acumulación de los impactos y cómo estos se pueden llegar a representar geográficamente. Listo. Entonces, para empezar, hay 2 definiciones claves. La primera, y es como se llama el instrumento, la estandarización. Entonces, cuando hablemos de estandarización, es prácticamente la parametrización de los impactos ambientales entregados por los usuarios en categorías predefinidas y estandarizadas.
Esto pues nos favorece en la eficiencia pues para cuantificar, para compartir, almacenar información y además facilita distintos análisis tanto en la evaluación como en el seguimiento, así como lo mencionaba Yolanda. Y al estandarizar pues prácticamente hagan de cuenta que nosotros teníamos distintos tipos de impacto, por ejemplo, al recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, se establece un proyecto que tiene una afectación al componente hídrico. Otro proyecto muy similar e incluso que puede estar cercano a este mismo, puede decir como afectación o disminución de los cuerpos de agua. Y otro también muy cercano puede decir como afectación al agua. Entonces, la gracia de estandarización es decir, coger todos estos tres proyectos y estandarizar este impacto de una forma tal que nosotros primero sepamos qué quiere decir este impacto, cuál es su especificidad y así eventualmente poder sacar unas estadísticas a partir de los resultados. Entonces, por ejemplo, para los de recurso hídrico podemos definir una categoría, por ejemplo, de afectación al recurso hídrico superficial. Entonces, aquí ya nos está dando una especificación que el proyecto va a afectar ya puntualmente el recurso hídrico superficial. Ya luego puede haber una subcategoría, ya un impacto definido que puede estar enfocado en la demanda o en la oferta del mismo recurso hídrico. Pero esta es la idea, estandarizar en categorías y subcategorías. En este mismo orden de ideas, tenemos ahorita pues 32 categorías de impactos. Estas 32 categorías se pueden dividir en 8 categorías correspondientes a impactos socioeconómicos, 6 categorías correspondientes a impactos bióticos y 18 categorías correspondientes a impactos abióticos. Es de mencionar que la actualización que está, o el documento que está colgado acá, como mencionaba Yolanda, esto es de constante actualización. Y es porque también el tema del licenciamiento de los proyectos es bastante cambiante. Cuando llegaron los proyectos offshore, digamos que fue una revolución para este instrumento, lo cual pues nos obligó a incluir nuevas categorías que se podrían llegar a generar pues por este tipo de proyectos. Las categorías pues corresponden o son grupos que albergan un distinto número de impactos. En este caso, solamente por mencionar algunos socioeconómicos, estamos hablando de unos 60 impactos. Bióticos estamos hablando de unos 35 impactos, por poner un ejemplo. Pero ahora, ¿cómo se construyó un poco esta herramienta? Entonces, nuestro universo pues, de expedientes para el año pasado, porque la información que vamos a presentarles es la última información que está cargada. Sin embargo, la actualización de este año, la actualización pues se va a dar en periodo de agosto a noviembre, se va a actualizar. Entonces, para la información que está colgada, estamos evaluando, se contempló un universo de 1.403 expedientes, una muestra estimada de 1.004 expedientes. Sin embargo, para el desarrollo de esta versión se tomó una muestra de 1.058 expedientes. Esto, pues teniendo en cuenta la inclusión para esta versión de agroquímicos, en el cual se incluyeron pues 40 y algo de expedientes de agroquímicos y también para dar respuesta a algunos impactos pues ya propios de cambio climático, que los vamos a ver incluso más adelante. Después de haber tenido la muestra real de expedientes, entonces estos se pueden dividir en 5 sectores, son 5 sectores económicos que maneja la ANLA. En este caso, pues el más grande con 468 expedientes y que tiene un peso de 44.23%, que es el sector de hidrocarburos, seguido por el sector de infraestructura con un peso de 26%. Y luego viene otro grupo que es un poco más pequeño, que es energía y agroquímicos, ambos con unos pesos dentro de la base, unos pesos parecidos, entre 13 y 12%,
Y finalmente tenemos los expedientes de minería, pero en este caso fueron analizados 42 expedientes y tiene un peso dentro de toda la muestra de 3.97. Dado mencionado lo anterior, o sea, eso fue el universo que se analizó, donde estuvimos revisando pues la estandarización, vimos todos los impactos y los estandarizamos. Ahora el segundo paso, y es la segunda parte de este instrumento, es la jerarquización. Como jerarquización lo vamos a entender nada más ni nada menos como la cantidad de veces que se presenta una categoría estandarizada de impacto en un área geográfica, sector o subsector económico. Aquí, en este punto, es donde empieza a tomar relevancia con la parte estadística de los impactos que se van a generar. Si volvemos otra vez al impacto, al impacto hipotético pues, de agua, entonces ya estamos diciendo que tenemos 3 proyectos dentro de una zona y los 3 proyectos tienen afectaciones al recurso hídrico, que fue la categoría pues, que se definió como estandarizada. A partir de eso, entonces ya podemos decir que los 3 tienen afectación al recurso hídrico, 2, por ejemplo, pueden tener afectaciones al recurso hídrico superficial y 1, por ejemplo, puede tener una afectación al recurso hídrico subterráneo. Listo. Teniendo entonces aspectos como la estandarización, el diseño de la muestra y luego agrupando todo esto con las frecuencias, y si unimos esto, nos sale se forma un cóctel en el cual podemos dar información a distintos niveles. En este caso, por ejemplo, esta es una representación, un resultado de la jerarquización de impactos por categoría estandarizada de impacto a escala nacional, donde aquí estamos analizando todos los expedientes analizados, 1058 expedientes, y aquí podemos tener información a distintas escalas. Una, si lo vemos en la parte inferior, vamos a ver que los puntos azules van a corresponder a agroquímicos, los puntos naranjas van a corresponder al sector de energía, los puntos grises van a corresponder a hidrocarburos, amarillo, infraestructura y azul, minería. Pero también podemos sacar otro tipo de información por tipo de medio. Si vemos en el eje Y, en la parte donde dice medio e impacto estandarizado, podemos ver que los impactos se pueden distribuir en medios abiótico, biótico y socioeconómico. Y al centro de la gráfica podemos tener los impactos, los distintos impactos y sus valores. Para este caso, entonces, vemos que alteración a la cobertura vegetal y alteración a la calidad del recurso hídrico superficial son los impactos que más se presentan en los proyectos y digamos que a nivel nacional son los más frecuentes, que son como los más representativos por proyectos licenciados. En este caso, si nos enfocamos en alteración a la cobertura vegetal, vemos que la gran proporción de este impacto está determinado por el sector de hidrocarburos, seguido por el sector de infraestructura y luego el sector de energía y finalmente los extremos están con una proporción menor, pues el sector de agroquímicos y minería. Un caso muy similar ocurre al analizar la alteración a la calidad del recurso hídrico superficial, en el cual pues la gran parte de impactos es aportado por el sector de hidrocarburos, luego infraestructura, energía, minería y agroquímicos en un nivel similar. Otro tipo de representación que podremos nosotros hacer es este. Número de impactos estandarizados, igual, la misma distribución por sectores económicos, ANLA, los componentes abiótico, biótico y socioeconómico, y en este vemos como, por ejemplo, el componente atmosférico es el más relevante al analizar los 1058 expedientes del ANLA. En el ejercicio práctico que vamos a desarrollar más adelante, vamos a ver quizás un poco más como por qué estamos hablando de categorías y por qué estamos hablando de medios y cuál es esta relación. Listo. Ya haciendo como un abrebocas a al desarrollo que se puede generar
o a los resultados que se pueden emitir dentro de la herramienta, podemos sacar información a 5 niveles. Aquí pues están representados, en los cuales son. Podemos sacar información a nivel departamental, a nivel de municipios de Colombia, a nivel de áreas protegidas, a nivel de áreas hidrográficas y a nivel de autoridades ambientales de Colombia. Entonces ahorita, bueno, voy a dejar este link acá, este código QR, y el link ya se los comparto, lo voy a colocar en el chat. Sin embargo, voy a esperar un momento. Por si ustedes desean seguir con nosotros la instrucción pues, del tablero y finalmente pues hacemos un pequeño ejercicio práctico. Voy a esperar 2 minutos para que ustedes puedan ingresar, ya sea desde sus celulares o incluso al link que ya les voy a compartir. Hasta acá quisiera preguntar si hay alguna duda. Listo, el link está cargado. Les repito, pueden ingresar desde sus celulares utilizando el código QR o el link que está dentro del chat. Bueno, voy a dejar de compartir. Listo, quisiera confirmar si se está viendo la pantalla, si se está viendo la pantalla de inicio de ANLA. Señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, además del código QR y del link que acabamos de compartir, podemos ingresar al instrumento con la siguiente ruta. Nos vamos a la pestaña de nosotros y vamos a la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales. Listo. Habiendo ingresado acá a instrumentos, permisos y trámites ambientales, nos dirigimos a nuevo modelo. El nuevo modelo de licenciamiento, nos vamos a la pestaña de elaboración y evaluación de EIA. En elaboración y evaluación de EIA nos vamos a instrumentos de apoyo para la elaboración de un EIA y aquí vamos a identificar evaluación ambiental. Como mencionaba Yolanda al inicio, este pues es un instrumento hecho desde la Oficina de Valoración Económica Ambiental. Es enfocado, pues al inicio fue enfocado a valoración y principalmente pues, para esa definición de los impactos significativos. No obstante, su gran aplicación también está dentro de la evaluación ambiental, es decir, donde vamos a evaluar por distintos factores de temporalidad, uso, periodicidad, pues cada uno de los impactos. Y es por eso que se alberga dentro de evaluación ambiental este instrumento. Y aquí vemos estandarización y jerarquización de impactos ambientales. Y le decimos entrar. Otra forma fácil para entrar es sencillamente digitar en Google tablero de control, estandarización y jerarquización de impactos o jerarquización de impactos ANLA
y de una vez el primer resultado los va a llevar a esta pestaña. En esta página podemos a mano izquierda ver el documento, descargar el documento que acompaña a este instrumento y tener pues toda la información de cada una de las categorías, la definición de estas. Y abajo está, primero nos va a aparecer, voy a ampliar esto, voy a ampliar la pestaña, listo. Nos va a aparecer unas recomendaciones de uso, de cómo utilizar la herramienta. Sin embargo, bueno, también hay unos videos colgados en YouTube para facilitar el uso. Sin embargo, pues para esta capacitación, pues vamos a resumir esto y vamos a ir directo a la herramienta. Aquí le decimos aceptar y vemos el tablero. De aquí, pues, bueno, nos disculpamos por si el cargue de información de aquí en adelante se puede demorar un poco. Esta información pues está cargada dentro del sistema, dentro de los servidores y lo podemos ver mediante el sistema de Power BI. Sin embargo, pues algunas consultas que incluso quizás vayamos a hacer ahora se pueden llegar a demorar un poco, pero pues no va a ser más de 1 minuto o máximo de 2 minutos. Listo. Dicho esto, entonces en el tablero de jerarquización de impactos tenemos a mano izquierda como los tipos o las formas de representación geográfica. En la parte superior encontramos por departamentos, luego podemos identificar por municipio, luego casi en la mitad de la página tenemos un mapa donde ahorita vamos a ver cómo se representa la información. De hecho, uno puede dejar el mouse en algún centroide y de una vez nos va a decir eh, nos va a dar alguna información. En este caso, pues el departamento Bolívar, el municipio, los componentes de afectados y el número de impactos. Pero bueno, con esto vamos a trabajar más adelante. Y en la esquina inferior derecha está la categoría de impacto. Entonces, aquí están las 32 categorías de impacto. En este caso, si nosotros quisiéramos hablar acerca de cuál es la categoría de impacto que más se presenta o que más frecuencia tiene dentro de los impactos que son objeto de licenciamiento por ANLA, podríamos decir con total certeza que es alteración a las coberturas vegetales con un registro de 2.361 datos. ¿Y cuál sería de las categorías, pues, o los impactos que están más bajos o reportados de menor forma? Entonces podríamos decir que es la alteración a las condiciones oceanográficas o incluso la modificación en la concentración de gases de efecto invernadero. Este último punto, pues, al ser pues un aspecto nuevo y corresponde pues a todo lo que es la política de cambio climático, digamos que todavía está en alimentación y esperamos que en esta nueva actualización ya tenga pues valores un poco más robustos. Subiendo de la categoría de impactos, tenemos impactos por componente y bueno, y aquí les quería pues ampliar un poco la información. Cuando nosotros estamos hablando de impactos por componente, si nosotros lo vemos acá en la parte, aparece como que la parte atmosférica es la parte más impactada por todos los impactos que son objeto de licenciamiento de ANLA. Lo que estamos haciendo es que aquí estamos agrupando todos aquellos impactos que tienen su afectación en la parte atmosférica. Es decir, podemos aquí en esta categoría de atmosférico puede agrupar lo que son impactos, generación de partículas PM2.5, PM10, por ejemplo, generación de olores, por ejemplo, también la parte de ruido atmosférico. Entonces, vemos que ahí no es el impacto más importante, pero si unimos todos estos impactos que se pueden llegar a generar, aire, ruido, partículas, vemos que la sumatoria de todos estos nos está dando como relevante el componente atmosférico. Entonces, podríamos decir que a nivel nacional el componente atmosférico es el más relevante. Con un valor o con unos datos que lo soportan de 3.686. Y en la esquina superior derecha
encontramos entonces los medios. Ahorita vamos a ampliar un poco más de información del análisis por medios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. El primero es, vamos a seleccionar un departamento cualquiera, en este caso, pues bueno, La Guajira. Y aquí de una vez se hace un filtro en todos los demás campos. Entonces, en el mapa ya nos está diciendo que hay algunos centroides de unos tamaños específicos. Y en este caso, por ejemplo, para Maicao, nos está diciendo que corresponde al centroide más grande. Entonces, ahorita vamos a ver qué corresponde o por qué ese centroide es es más grande que si lo comparamos con el de Riohacha o el de Manaure. Entonces, a nivel departamental, ya de una vez esto se actualiza y tenemos entonces que a nivel de componente, el componente atmosférico es el más relevante. A nivel de categoría estandarizada, vemos que alteración a las comunidades de fauna terrestre es como las categorías de impacto que más está impactado. Acá donde dice impacto por subsectores, municipios y departamentos, acá ya está seleccionada La Guajira. Sin embargo, nosotros podemos aquí dar en más y podemos ampliar un poco la información. Entonces vemos que en La Guajira tenemos 4 de 5 sectores económicos trabajados por ANLA. Estos son energía, hidrocarburos, infraestructura y minería. Y por ejemplo, si quisiéramos ahondar en cada uno de ellos, pues es sencillamente le damos, pinchamos en el botón de más y vemos que, por ejemplo, para el sector de energía, este sector de energía está desagregado en energías alternativas con un valor de 94 proyectos, líneas de transmisión con 287 proyectos y termoeléctricas 11. A nivel de impactos por medio, y aquí, acá hay un plus de la información, los impactos por medio para el nivel el que lo estamos analizando, que es a nivel departamental, a nivel de La Guajira, podemos decir lo siguiente, que el medio socioeconómico es el medio más impactado en La Guajira, seguido por el medio abiótico y luego el medio biótico. Cuando estamos haciendo el análisis por medios, digamos que funciona de forma similar como lo estábamos hablando por componentes, en el que, por ejemplo, se empiezan a agrupar impactos como generación de conflictos, conflictos entre empresa y comunidad, afectaciones a servicios públicos, entre otros impactos sociales. Y es por ello que, por ejemplo, los impactos en el impacto por medio, acá, por ejemplo, salió significativo. Pero si nosotros nos vamos a esta torta y le damos clic derecho, hay 2 tipos de análisis adicional. O aquí pues podemos ampliar la información. Entonces, como primero vamos a ver, mostrar como tabla. Entonces acá pues de forma muy resumida pues es la misma información que tenemos, la torta y con sus valores. De hecho, esta misma función la podemos hacer en las categorías de impacto. Acá, por ejemplo, mostramos tabla de las categorías. Incluso esta información la podemos tomar y la podemos copiar y poner en informes. Aspecto similar ocurre en impactos por componente, donde también podemos decirle que mostrar tabla. Y aquí nos va a dar como las 2 selecciones. Los componentes y acá otro tipo de información relacionada a los componentes y a la selección y al número de, pues de impactos que están asociados por este componente. Pero en el impacto por medio, entonces acá tenemos el de mostrar tabla, como ya lo mostré, y aquí tenemos el de mostrar punto de datos como tabla. Nosotros pinchamos acá, ya aparece la base de datos. En este caso, pues es una base que está, ya hicimos el filtro de La Guajira, entonces son todos los valores que se pueden encontrar a nivel de Guajira. Entonces encontramos información como el medio, el expediente, el impacto presentado por el proyecto. Aquí pues es el impacto normal que presentó el proyecto, digámoslo. Aquí volvamos otra vez al impacto básico como afectación al agua. Aquí más adelante está
categoría estandarizada de ANDA, es decir, que ese impacto agua aquí lo transformamos en impacto en alteración al recurso hídrico, ya sea superficial o subterráneo. Luego nos dice algo acerca del componente, sector, el sector que está generando este impacto, subsector, región, código y demás datos que ya son datos del área puntualmente. Volvamos otra vez a nuestro tablero y bueno, aquí ya se restableció, se borró entonces la selección que ya habíamos hecho. Y antes de seguir, pues aquí queremos mostrarles que también hay 5 formas de visualización de información. Entonces, en este caso, y es, digamos que es la forma, digámoslo, básica, está por departamento y municipio, pero este mismo tipo de análisis también se puede dar en zonas hidrográficas. Por, Te quedaste sin micrófono, Guillermo. Aprovecho este espacio para recordarles que por favor nos ayuden firmando el listado de asistencia. Nuevamente se los voy a colocar en el chat mientras Guillermo retorna con su sonido. disculpen, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Vale, gracias. Listo. Y el último filtro corresponde a autoridades ambientales. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio bastante sencillo. Podemos, podemos ver cuál es, primero seleccionar la autoridad ambiental. En este caso voy a seleccionar CRC. Aquí se demora un poco en hacer el filtro de información. Aquí nos da una imagen de cuál es el área. Y luego si nos vamos acá, en los impactos por medio, podemos ver que para los proyectos licenciados por ANLA dentro de la jurisdicción de CRC, encontramos que a nivel de medio, el más afectado es el medio abiótico con un valor de 48, seguido por el socioeconómico con un valor de 44 y finalmente el biótico con un valor de 32. Acá si nosotros queremos, podemos ampliar la información y acá revisar entonces cuáles fueron los impactos presentados dentro del proyecto, los impactos estandarizados y los distintos componentes. Listo. Es el mismo manejo el que se dio desde departamentos y municipios. Ese mismo manejo se puede extender a los distintos pues, catálogos o las distintas formas de visualización. Listo. Bueno, ya faltando 9 minutos pues para culminar pues nuestra hora, quisiera entonces abrir aquí el espacio de preguntas. Si hay preguntas acerca del uso o preguntas acerca del instrumento como tal. Y recordamos que cualquier ampliación de la información se pueden dirigir a la página de ANLA, donde está alojado pues, el tablero de control. Recuerden que hay distintas formas para acceder a ello. Uno pues es el link, el otro es el link que pues, les compartimos por chat. Luego está el código QR y luego está pues también ingresar a la página de la ANLA y llegar hasta el modelo de licenciamiento, subdirección de instrumentos, permisos y trámites, modelo de licenciamiento, elaboración de EIAs y en elaboración de EIAs en la evaluación ambiental, aquí está alojado pues este tablero de control. O también, si ya desean solamente trabajar en el tablero, pueden digitar pues en Google jerarquización y estandarización de impactos, tablero, y les aparece este resultado. Pero bueno, quisiera abrir aquí el espacio para responder algunas preguntas. Les agradecemos a las personas que tengan preguntas que nos alcen la manito y yo les voy otorgando la palabra.
Si quieres, Guillermo, voy leyendo algunas preguntas que fueron eh, escribiéndose en el chat. La Gracias, sí. grabación se les va a compartir, sí, se les va a compartir a través de Azocarse. Ellos la colocan en su micrositio de jornada de transferencia de conocimiento y también hay un micrositio de la ANA para que puedan consultar la información. Entonces, la primera pregunta dice acá, eh, discúlpame. Dice, en el vínculo para acceder al informe aparece la siguiente nota. La cuenta de usuario seleccionada no existe en el inquilino, ANLA, de modo que no se puede acceder a la aplicación. Para ello, en primer lugar, es necesario agregar la cuenta como usuario externo en el inquilino. Use otra cuenta. No sé si es clara Vale, la pregunta, Guillermo. listo, sí. Entonces, quiero saber ya a qué hace referencia. Bueno, aquí está el tablero de control. Entonces, cuando uno accede a la página de la ANLA, entonces vamos al tablero de control de jerarquización de impactos. Aquí tenemos entonces dos visores. El primero es el que acabamos de revisar, que mostramos. Y abajo, si ustedes ven, hay uno que dice Power BI y aquí dice registrarse. Muy seguramente se metieron por acá. En esta parte, pues, es para registrarse y descargar toda la información. Hasta el momento, pues, este segundo tablero, porque digamos que el primero uno puede hacer una selección y si la selección ya está bastante decantada, por ejemplo, si nos vamos a municipio, por Agua de Dios, por poner algún ejemplo, y si nos vamos aquí damos clic derecho, mostrar puntos de datos en la tabla, aquí, por ejemplo, podríamos seleccionar y podríamos transferir esta información, ya sea a un Excel y luego pues hacer otro tipo de análisis. Sin embargo, para descargar información de una forma más amplia, quizás toda la tabla de un departamento, entonces sugerimos pues que se logueen en Power BI y acá pues podrán tener acceso a esa información, a descargarla gratuitamente. Listo. Gracias, Guillermo. La última pregunta en relación a la jurisdicción de la CDA. eh, la persona que acompañó la jornada dice, no existe información para los departamentos de jurisdicción de CDA, Guainía, Guaviare y Baupés. Vale, aquí es importante mencionar que los datos que están reportados en este tablero de control son datos de proyectos licenciados por ANLA. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, nada más en el mapa, hay algunos, por ejemplo, departamentos donde no vamos a tener mayores registros. Entonces voy a irme, por ejemplo, a alguno de los mencionados, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, los departamentos amazónicos no tienen pues muchos proyectos que son objeto de seguimiento y control pues por parte de ANLA. Pero bueno, eso ya es información eh, depende pues del licenciamiento, eh, de los proyectos pues que lleguen y en las zonas en los que se vayan a desarrollar. Hasta el momento pues están contemplados todos los proyectos que ya están licenciados. Gracias, Guillermo. La siguiente pregunta la tiene Luis Augusto. Por favor, nos cuentas de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Gracias, muy buenos días a todos. Yo vengo de la corporación de Tolima, Cortolima. Quisiera hacer una preguntita. Claro que Veo sí. que la herramienta es muy interesante en la medida que identifica los diferentes impactos que tienen en el biótico y el socioeconómico. ¿Han pensado alguna vez de que a través de una evaluación contingencia pueden cuantificar ese tipo o veo muy compleja la información? Porque yo veo que hay unas universidades que están trabajando con evaluación de contingencia para cuantificar desde el punto de vista económico estos impactos. ¿Han pensado hacer algún tipo de alianza o han pensado hacer este proceso más adelante o solamente nos permite la herramienta identificar los diferentes impactos en lo que estábamos hablando anteriormente? Gracias. Vale, claro que sí. Bueno, hasta el momento esta herramienta y la cuantificación de estos y a partir de estos pues se pueden sacar algunas estadísticas como las que hemos mencionado acá.
Claro, tenemos en el radar pues otros instrumentos que eventualmente saldrán a la luz pública, que ya son más enfocados a la parte de valoración económica o incluso a la parte de contingencia. Sin embargo, pues para no recargarlo, no complejizar quizás un poco más este visor, pues se deja así. Otros desarrollos pues, que han surgido, incluso si está interesado en la parte de contingencias o en la parte de valoración económica, recomendamos que revise en el modelo de licenciamiento, acá en modelo de licenciamiento, si, si desea, por ejemplo, obtener información para elaboración y evaluación de EIAs o incluso para la elaboración y evaluación de DEAs, consultar entonces esta página que es nuevo modelo de licenciamiento ambiental y enfocarse en la parte de evaluación económica ambiental. Entonces aquí surgen algunos instrumentos que pueden ser de su ayuda y también aparecen otros instrumentos en la parte de plan de manejo, plan de monitoreo, plan de contingencia. Y aquí aparecen algunos que pueden, que de hecho, pues algunos de esos instrumentos están basados también en información de jerarquización. Entonces, vamos a encontrar para muchos que, por ejemplo, en la introducción o en la justificación de los instrumentos, se menciona que dados pues, los impactos presentados en el tablero de estandarización y jerarquización para tal año y para tal componente, pues se desarrolla este instrumento pues, para los usuarios. Entonces, Listo, también es una también invitación para que para, revise la parte. Guillo, para complementar la respuesta, es que quería decir algo respecto pues, de la metodología de valoración contingente. La valoración contingente pues, da respuesta a una pregunta específica sobre una disponibilidad a pagar por el impacto causado o una disponibilidad a aceptar, pues, digamos, por percibir ese impacto. En ese orden de ideas, pues, digamos que sería demasiado complejo poder medir esa valoración contingente por áreas, por zonas. Este es un método de valoración primario que digamos, se surte de encuestas. Entonces, para hacerlo a nivel nacional sería, pues, digamos, extremadamente grande, ¿no? Estas valoraciones contingentes se hacen específicamente para proyectos, tratando de valorar un impacto específico y, digamos, con una encuesta específica, con un formato específico, con unas herramientas, digamos, que se adecúen como pues, para una zona específica de un proyecto, como un área de influencia más bien. Lo que sí hemos pensado es tener estudios de transferencia, estamos pendientes de unos recursos para hacer como una licitación para poder tener una base de datos de estudios para que nos permitan hacer transferencias de beneficios seguras de muchos impactos significativos que se puedan transferir y que los usuarios y que las personas puedan, digamos, acudir de manera práctica y con toda seguridad que los estudios están validados y que se pueda hacer tranquilamente la transferencia pues, en determinadas zonas del país. Listo. Gracias, Yoli. Hay otra pregunta en el chat que dice, pregunta Jorge Eduardo Grisales, en la valoración económica de impacto solo se tienen en cuenta los impactos categorizados como severos y críticos. Vale, para responder a esto, en la evaluación económica ambiental se tienen en cuenta los impactos significativos y esos impactos significativos, como lo menciona la norma, en este caso la resolución 1669, esos impactos significativos corresponden a aquellos impactos que revisten de las máximas calificaciones dentro de la evaluación ambiental. En este caso, si tenemos una evaluación ambiental que tenga la siguiente jerarquía, por ejemplo, de impactos bajos, medianos, altos y severos, en este caso vamos a tener altos y severos como significativos, ¿vale? Si, por ejemplo, la jerarquía se amplía, por ejemplo, a 6 o 6 categorías, por poner algún ejemplo, vamos a tener, en la norma nos dice que son, por ejemplo, los 3 niveles más altos de significancia.
Gracias, Guillermo. No hay más preguntas en el chat, nadie más tiene la manito levantada. Eh, Pues bueno, les agradecemos mucho a todas las corporaciones, a todos los profesionales que se conectaron a esta jornada. Tenemos la última manito alzada. Por favor, nos cuentas de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Hola, buenos días. Me llamo Itan, yo vengo de Coralina, San Andrés Islas. Era una pregunta, pues más que todo una inquietud. Quería saber si de pronto, en cuanto a los impactos ambientales y demás, cuentan con Shapefile dentro de la plataforma. Yo te Eh, respondo ahorita. Cuando los proyectos presentan, digamos, su estudio de impacto ambiental, uno de las obligaciones que, digamos, que corresponden dentro del estudio es la presentación del modelo de almacenamiento geográfico y de la zonificación ambiental. Entonces, nuestro modelo de almacenamiento geográfico incluye la ubicación geográfica del proyecto, del área de influencia, y obviamente en esos shapefile encontraremos, pues, digamos, información que está, digamos, caracterización del área del proyecto, imágenes y, pues, digamos, las diferentes capas que se requieren dentro del estudio de impacto ambiental. Eso hace parte, digamos, de todo el modelo de almacenamiento geográfico con que cuenta, digamos, ANLA, se registra en un visor y eso nos queda como para hacer ajustes cuando si hay una modificación, para hacer ajustes si hay requerimientos de oralidad, para hacer como cambios en caso tal de que se tengan, pues, digamos, como modificaciones sobre el proyecto. Pero ANLA sí, dentro de lo que recibe del estudio de impacto ambiental, recibe esa información cartográfica, database y digamos de todo el modelo de almacenamiento cartográfico y las diferentes capas. Pero esa está incluida en la plataforma, pues en la que estamos hablando ahorita. ¿O cómo puedo acceder a ellas en caso de que llegue a necesitar comparar una Vale, información? aquí yo quisiera responder. Esta información de los shapefiles y si estos son descargables o no, sí se manejan, no están dentro de este visor, porque este es un visor pues potenciado por Power BI, es solamente, digamos lo que esto es como una tabla de Excel dinámica. Para su solicitud es otro instrumento que se llama Ágil, que también está mencionado pues, en la página de inicio, y ahí con el número de expediente o con el nombre del proyecto, usted puede ubicarlo en una zona y esta plataforma le permite descargar el shapefile para hacer eventualmente los análisis que requiera. ¿El nombre, porfa? Ágil. Sí, lo puede poner como Ágil ANLA y se registra se puede loguear con un correo electrónico. No necesariamente tiene que ser un correo electrónico oficial de alguna corporación o de ANLA, no, y ya de una vez tiene acceso. De hecho, pues este instrumento también tiene algunos tutoriales en YouTube para facilitarle el uso. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Alguna última pregunta antes de cerrar esta jornada? Bueno, no hay preguntas en el chat, no hay manitos alzadas. Les agradezco a todos por haberse conectado a estas jornadas semanales de transferencia de conocimiento con las corporaciones. Gracias al equipo técnico, tanto de la CIPTA como de la Subdirección de Evaluación. Les agradezco nuevamente nos ayuden firmando el listado de asistencia y a través de Azocars les haremos llegar la grabación de esta sesión, así como la presentación para que tengan toda la información, todos los links y puedan compartirla y consultarla. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo jueves en nuestra próxima jornada. Que estén muy bien. Gracias. Hasta Feliz día a luego, todos. muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día.